Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Yo soy Jorge Rubio y les doy la bienvenida a Salud y Deporte. Hoy hablaremos de VIH y deporte. Platicaremos con la doctora Aletze de la Torre Rosas, directora general del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el SIDA, y con Miguel Ángel Villaseñor, nutriólogo y persona con VIH. Tendremos sus opiniones, veremos qué nos escriben en redes sociales en nuestra encuesta, también recomendaciones de películas deportivas y la agenda deportiva de este fin de semana con mi compañero Rodrigo Rojas. Aquí comenzamos Salud y Deporte. Saludo a quienes nos ven a través de su televisor por Canal 14, en internet por mxplus.tv, canal14.tv, en nuestro Facebook Live, en nuestro canal de YouTube, por todos lados pueden vernos. También agradecemos a quienes nos envían sus comentarios y votan en nuestra encuesta en nuestras redes sociales, @soy Jorge Rubio P y en @canal14mx. Hoy les pregunto, ¿conoces a alguien con VIH? Les damos 3 opciones: sí, no, no estoy seguro. Es momento de ir a votar a nuestras redes sociales en la encuesta de este día. Cada 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial del SIDA. Y este 2023 el lema es que lideren las comunidades, que se refiere a poner a la cabeza a organizaciones cuyos integrantes viven con VIH, ya que pueden conectar a las personas con los servicios de salud pública centrados justamente en las personas, les generan confianza, supervisan la implementación de políticas y servicios, entre muchas otras acciones. Ese es el deseo, pero la realidad es que cada vez hay menos recursos para combatir y ponerle fin al SIDA. Por eso, la importancia de que este día se haga conciencia entre la población y los gobiernos sobre el impacto que tiene en las personas y que no ha desaparecido. A finales de los años 1800 se produjo el contagio de un tipo de chimpancé de África Central al ser humano. El VIH fue propagándose poco a poco por dicho continente durante varias décadas hasta que migró a otras partes del mundo. Hoy vivimos más informados y recuerda que la única manera de saber si eres una persona con VIH es mediante una prueba. Ahora quiero, como siempre, escuchar, porque es muy importante para nosotros, sus opiniones sobre VIH y deporte. El VIH es un virus de inmunodeficiencia humana. Esto se caracteriza por una deficiencia de defensas, inmunosupresión total para la capacidad de respuesta para defender al cuerpo, como información general. Creo que en algún punto te puede bajar las defensas, otras enfermedades pueden ser como mucho más extremas de lo normal si el VIH está como muy activo. Lo que yo sé sobre el VIH es que es una enfermedad de transmisión sexual sobre todo, pero también se puede transmitir por vía sanguínea y otras que la verdad no recuerdo muy bien. Sin embargo, creo que actualmente es una enfermedad que ha perdido como esta sensación de mortalidad. Sí existe la discriminación hacia las personas en el ámbito del deporte y en la mayoría de otros ámbitos sociales y culturales sí existe, sí la hay. Bueno, pues yo no he conocido a nadie que sufra discriminación, pero sí, sí ha de existir en algún momento, ¿no? Porque pues como piensan que tienen una infección, piensan que a lo mejor y se la puede transmitir o así. No se ha difundido, mucha gente no tiene la suficiente información, se desconoce, igual lo vemos de manera latente, generaciones recientes y mucha gente que no se informa, ¿no? Ese es el desconocimiento, el por qué creen que se pueden infectar, pero no conocen las causas. Las personas que tienen VIH deberían de tener una vida activa, no solo las personas que tienen VIH, sino todas en general. Hay creo que una área muy importante en nuestra salud humana, como la mental, incluso puedo decir que la espiritual, la económica, pero también la física. Y yo recomiendo no solo hacer ejercicio los que tengan enfermedades o no, sino todos. En una capacidad de respuesta a mejorar el sistema inmune, la activación física es uno de los principales factores, tanto en enfermedades crónicas degenerativas como en enfermedades de esta magnitud.
siempre ayuda a la oxigenación, a una respuesta inmunitaria con excelencia, junto con la dieta y unos buenos hábitos alimenticios. Puede ayudar a activar sus defensas, sus organismos, pero claro, siempre y cuando sea supervisado por un médico y el tratamiento adecuado, pero sí, definitivamente el deporte te va a ayudar no nada más para eso, sino para prevenir mucho otro tipo de enfermedades. Muchas gracias, como siempre, por sus opiniones. Hay un gran deportista que hizo público que era una persona con VIH, el gran Magic Johnson. El VIH es una de las enfermedades que causó controversia a nivel mundial a principios de los años 80, cuando miles de personas comenzaron a mostrar síntomas de padecimientos poco comunes. Contraerlo en aquella época simbolizaba una muerte segura, pues la medicina no estaba lista para atacar el problema. Un 7 de noviembre de 1991, con 32 años y en la cúspide de su carrera, uno de los mejores basquetbolistas del mundo, Earvin Magic Johnson, anunció en una rueda de prensa que era portador del virus. Esto fue un duro golpe para el mundo del deporte, pero más fuerte fue para el jugador de los Lakers, que dado a esto, anunció que se retiraba de la duela a pocos meses de que naciera su primer hijo junto a su esposa, Earlitha Kelly. Afortunadamente, tiempo después se dio a conocer que tanto Kelly como su bebé salieron negativos en la prueba. Debido a la desinformación de la gente y los estigmas sociales, el VIH se asociaba con las drogas y la homosexualidad, por lo que el Magic tuvo que enfrentarse a toda la ola de críticas hacia su persona y desde ese momento decidió combatir activamente esa ideología a través de su fundación, donde demostró al mundo que cualquier persona, de cualquier orientación sexual y de cualquier estrato social, podía contraer la enfermedad. Dado a que fue de las primeras personas en recibir un tratamiento, en ese entonces experimental para atacar al virus, Johnson logró salir adelante y un año más tarde consiguió una medalla de oro en el famoso Dream Team de Estados Unidos durante los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 y finalmente, un 30 de enero de 1997, regresó a la NBA para retirarse en mayo de ese mismo año. Actualmente Magic Johnson tiene 64 años y sigue siendo una imagen de lucha frente a esta enfermedad. Canal 14, Noé Cisneros. Hacemos una breve pausa. Al regresar platicaremos con la doctora Aletze de la Torre Rosas, directora general del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el SIDA. Continuamos en Salud y Deporte. Gracias por estar aquí con nosotros. Recuerden escribirnos en nuestras redes sociales, @canal 14mx, @soy Jorge Rubio P. La pregunta que les hice al inicio del programa es: ¿conoces a alguien con VIH? Les dimos 3 opciones. Sí, el 40% nos contestó esto. No, el 50%. No estoy seguro, el 10%. Sí, muchas veces no sabemos si estamos sentadas al lado de alguien que tiene VIH. Pero bueno, para abrirnos un poco o muchísimo más el panorama sobre el VIH, quiero darle la bienvenida a la doctora Aletze de la Torre Rosas, directora general del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el SIDA, el CENSIDA. Doctora, ¿cómo está? Qué gusto que esté aquí con nosotros. Muchas gracias. Es un honor poder estar aquí contigo y con tu auditorio. Empezar para entender sobre el tema que tenemos hoy, que es VIH y deporte. ¿Qué es el VIH para entenderlo un poco mejor? El VIH es un virus, se llama virus de la inmunodeficiencia humana. Para los amigos, en corto, VIH. Claro. Este virus, cuando nos infecta y sin tratamiento, nos puede dar a largo plazo una enfermedad que se conoce como SIDA. Esto es bien importante. VIH no es igual a SIDA. Okay. El SIDA es lo que a veces los que ya tenemos un poco más de años recordábamos ver en algunos escenarios con enfermedades muy avanzadas, con personas muy deterioradas de salud, y es un síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Es adquirida porque es adquirida a través de este virus, pero gracias al tratamiento las personas con VIH pueden evitar progresar y tener la enfermedad que es el SIDA. Que ahí entramos en las fases del VIH, ¿no? La primera fase es VIH, pero
puede no llegar a esta última que sería el SIDA? Sí, la primera fase, digamos, cuando nosotros nos exponemos al virus, vamos a tener una primera infección y nos va a dar un cuadro agudo que se conoce como síndrome retroviral agudo. Es como si nos diera un resfriado. Okay. Nos vamos a sentir mal, con un poquito de dolor de cabeza, a veces nos puede salir unas ronchas, okay. A veces fiebre, a veces nos salen bolitas o ganglios en las axilas, en el cuello, y decimos, pues es un virus, o de repente en esta temporada invernal COVID, o que voy a otra parte y hasta en dengue pienso, ¿no? O herpes. Herpes es diferente las lesiones, pero se pueden llegar a presentar así como vesículas, depende de los síntomas, pero es muy, digamos, poco específico. Esto tiende a durar un par de días o semanas, no se presenta en todas las personas que se exponen al virus, y lo que va pasando es que el virus dentro de nuestro cuerpo va atacando a nuestras células de la defensa, a nuestros linfocitos, que son como nuestros soldaditos. Se reproduce dentro de estos e imagínate que los va matando. A la hora de reproducirse, los va eliminando poco a poco, y conforme van disminuyendo los soldaditos, pues ahora sí se aprovechan todas las infecciones, las células malas y demás, y es lo que da como consecuencia el SIDA. Por fortuna, con tratamiento antirretroviral que existe en México y que ha tenido un impacto y un cambio muy drástico en los últimos años, la mayoría de las personas que viven con VIH evitan esta progresión hacia SIDA, evitan estas complicaciones tomando el tratamiento. ¿Son 3 fases las que tenemos? Tenemos el retroviral agudo, después queda esta fase, digamos, que es un periodo donde puede estar asintomática la persona sin ningún dato clínico, y después, si no recibe atención, si no recibe tratamiento, puede progresar a SIDA. Esto, con tratamiento, nuevamente, se evita cualquier problema. Tenemos esta idea, creo yo, de, tuvimos una relación sexual, y ahorita nos explica si solamente a través de una relación sexual se puede transmitir el virus, o incluso podría no llegarse a transmitir. Pero tenemos esta idea de que tal vez tuve una relación sexual sin protección, tengo dudas o ya me enteré de la otra persona que tiene VIH, entonces voy a hacerme la prueba. No tendríamos que esperar a que eso suceda. Podríamos todos hacernos las pruebas, que entiendo hay muchos lugares donde, ahorita nos dirás incluso si es gratuita la prueba, no está de más, así como luego nos empezamos a sentir mal y voy a hacer la prueba de diabetes que platicábamos hace ratito. ¿Cómo podemos acercarnos a estas pruebas y qué tanto debería esperar una persona una vez que tiene una ligera sospecha? Bien. Este virus, el VIH, se transmite por varias formas. La principal es cuando nos ponemos en contacto con líquidos corporales de una persona que vive con VIH que está sin tratamiento. Y esto es bien importante y ahorita voy a explicar el por qué. Entonces, si una persona que vive con VIH no está con tratamiento, significa que va a tener muchos virus, imaginémonos, circulando en la sangre o en el semen, secreciones vaginales, etc. Entonces, cuando nosotros entramos en contacto con estos líquidos, que puede ser lo más frecuentes a través de relaciones sexuales, es más frecuente en relaciones en el sexo anal, pero también sexo vaginal puede presentarse. Cualquier laceración que se pueda llegar a presentar es un factor de riesgo, pero también personas que utilizan sustancias, que no solamente las drogas inyectables, pero a veces se usan otro tipo de sustancias y se comparten instrumental que puede llegar a ser contaminado. Esto nos podemos poner en contacto con este virus y por lo tanto adquirir la infección. Ahora, si nosotros, este ejemplo que pusiste es extraordinario, lo primero que tendríamos que pensar es, hay que cuidar nuestra salud sexual. Y esto significa, ¿cuándo me tengo que hacer una prueba de VIH? Todas las personas sexualmente activas, todas, hay que hacernos una prueba, una vez al año. Así como cuando vamos y decimos, me voy a medir, me voy a pesar, no quiero pesarme antes de Navidad y qué sé yo, pero lo voy a hacer.
nos hacemos nuestra prueba de VIH, nos hacemos nuestra prueba de sífilis, nos hacemos nuestra prueba de hepatitis. Es más, con el mismo piquetito, con las mismas gotitas de sangre, no va a ser un piquete más. Con ese mismo piquetito, en unos 15 minutitos, nos van a poder decir si hemos estado en contacto con el virus o no y si requerimos confirmación diagnóstica. Okay. Si nosotros tenemos este ejemplo que decías, tuve relaciones sexuales, no usé condón, y la verdad es que no conozco a la persona. Puede llegar a pasar. Si esto ocurre, también es bien importante que las personas sepan que el VIH se puede prevenir. Okay. Y existe algo que se conoce como profilaxis postexposición. Seguramente las personas del auditorio han escuchado de la píldora del día siguiente. No, esa es para, si no te quieres embarazar, se te olvidó, no usaste el condón, no usaste el anticonceptivo, bueno, está como último punto la píldora del día siguiente. Para VIH está igual. Si se te olvidó el condón, no lo quisiste usar, si se te rompió a la mitad de la relación sexual, si desconoces el estado, bueno, si no tienes mayor información, tuviste una relación sin uso de condón, puedes usar este tipo de prevención. La profilaxis postexposición, así como la píldora del día siguiente, tiene horas para hacerlo. 72 horas. Es una urgencia. Se tiene que tomar dentro de estas 72 horas. Pero a lo mejor dices, ¿sabes qué? Como los anticonceptivos orales, no voy a usar condón. No deseo, dentro de mi información y demás, he decidido que no deseo utilizar condón y lubricante. Bueno, pues entonces que sepan también que así como están los anticonceptivos para evitar los embarazos, existe también la profilaxis preexposición para evitar el VIH. Y esa también hay en México y es gratuita. Eso creo que es información que mucha gente no la tiene, ¿no? Es correcto. Que se puede, si ya estuviste expuesto o expuesta al virus, todavía se puede hacer algo. Ahora, y esta pregunta me gustaría que nos las conteste después del corte. Uno piensa, si hubo relación sexual, ya nos explicó esto de la pastilla, pero supongamos que no sabemos de la pastilla, llamemos así del día siguiente, pero que no es del día siguiente. Sí o sí, la gente cree que si alguien tiene una relación sexual sin protección con una persona con VIH, va a contraer el virus. Sí o sí. No sé si la respuesta es la que nos acaba de dar justamente de la pastilla o realmente pueden no contagiarse. Ahorita, si quiere, después del corte, nos dice. Y al regresar de la pausa vamos a seguir platicando justamente con la doctora Aletze para que nos dé mucha más información acerca de este tema del VIH y también estaremos hablando de cómo ayuda la actividad física y el deporte para las personas que tienen y que viven con VIH. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Salud y Deporte. Estamos hablando de VIH y deporte. La pregunta que les hicimos al inicio del programa en nuestras redes sociales, @canal14mx, @soy Jorge Rubio P. ¿Conoces a alguien con VIH? Les dimos 3 opciones: sí, el 27%, no, el 60%, no estoy seguro, el 13%. Así al momento nuestra encuesta, y continuamos platicando con la doctora Aletze de la Torre Rosas, directora general del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el SIDA, el CENSIDA. Dejábamos la pregunta antes de ir al corte de si sí o sí es una regla que una persona que tenga relaciones sexuales con otra persona que tiene VIH se va a contagiar, porque eso es lo que todos pensamos. Ya hubo relación, la persona que no tenía sí o sí la va a tener. La respuesta sería, es muy probable que no haya este contagio, y la realidad es que una persona que vive con VIH, y aquí sí quiero hacer como subrayar, con tratamiento se vuelve indetectable. Esto es extraordinario. Esto es algo que revolucionó el conocimiento que tenemos de la enfermedad. Antes, literal, lo que comentabas y lo que quedó por muchas décadas es de no, ya no voy a poder tener relaciones, no voy a poder disfrutar de mi sexualidad, no voy a poder tener esto. Y mucho antes era... el estigma. Y era como, me voy a morir. Exacto. ¿No? Sí. Digo, porque no había tratamientos, exacto, además. Me voy a morir, y aparte el estigma y la discriminación. Sí. El estigma y la discriminación
siguen siendo un problema y hay que combatirlos. Y se combate con información. La persona que vive con VIH, que toma su tratamiento, va a tener una sobrevida y una calidad de vida similar a una persona sin infección. Okay. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona está con tratamiento, va a volverse indetectable, va a bajar tanto la cantidad de virus en su sangre que ni siquiera va a transmitir el virus a otras personas cuando tenga relaciones sexuales, inclusive sin uso de condón. Entonces, esto es la gran diferencia y esto es por lo que deberíamos realmente de impulsar el hacernos la prueba. Si nosotros pensamos que en México hay cerca de 370,000 personas que viven con VIH y de estas 7 de cada 10 lo saben, significa que 3 de cada 10 no lo saben. Okay. Y esas personas, por lo tanto, no están pudiendo tener acceso a tratamiento, que en México tenemos un tratamiento extraordinario y gratuito para todas las personas que se encuentren en el territorio nacional y que por lo tanto, al no tomar el medicamento, van a tener todas estas complicaciones que hablábamos hace un ratito. Y además van a estar contagiando más Y gente. además van a estar, exacto, llevando a la transmisión de nuevas infecciones. Si nosotros podemos llegar a identificar a todas estas personas, se cambia la calidad de vida de estas personas y se interrumpe la cadena de transmisión de esta infección. Es lo que tenemos que hacer. 1, enfocarnos en la prevención y 2, enfocarnos en encontrar a todas las personas que viven con VIH, encontrarnos. Porque esto es un trabajo de comunidad. Claro. Y esto es un trabajo de todos. Encontrarnos significa el poder empoderar a las personas en nuestra salud sexual y decir, es importante este derecho que tengo y dentro de este derecho voy a ejercer mi determinación también para hacerme una prueba que es gratuita, que no es dolorosa, es un piquetito, ¿no? Igualita que la de diabetes. Aprovechen y háganse el paquete completo. Claro. Es importantísimo el cuidar pues, nuestra salud global. Ahora, me gusta también la idea de, que ya lo mencionó varias veces, es gratuito. Porque muchas veces creo que las personas dicen, no sé ni dónde y no tengo dinero para poder hacerme una prueba, y menos de VIH. Pues, si lo tengo ya ni modo, ¿no? Y a lo mejor muchas personas conviven con esa idea de no tengo dinero para hacerme la prueba. ¿En dónde las personas pueden hacerse esta prueba de manera gratuita y que sea algo confiable para, sobre todo, el resultado, ¿no? Que no vayamos con el temor de, híjole, seguro entro ahí y todos salen siendo personas con VIH? Claro. Tenemos pruebas rápidas que en unos minutitos nos dicen si hemos estado en contacto con el virus o no en los centros de salud. Tenemos pruebas rápidas no solamente de VIH, pero también de sífilis y hepatitis, que podemos tener como esta parte de transmisiones muy similares y por lo tanto, pues si nos hacemos una de una vez aprovechemos el piquete. Sí. Y también en los hospitales podemos hacerlo, etcétera. Cuando las personas tienen duda, es mejor preguntar. Entonces tenemos números a los cuales nos pueden contactar. Muchas gracias por pasarlos y compartirlos. Y nos pueden escribir también al correo de censida@salud.gov.mx, al número telefónico que se está compartiendo con todos ustedes. Y en estos números nos dejan sus datos y nosotros les contactamos, no importa el tipo de seguridad social que tengan, el lugar donde vivan, etcétera. Nosotros les vamos a ayudar a que los atiendan y a que los vinculen en el lugar más cercano a donde viven. ¿Por qué? Porque sabemos que las personas se cambian de un lugar para otro. Tenemos compañeros migrantes, por ejemplo, que de repente vienen. Que sepan que también dentro de nuestro territorio nacional somos de los pocos países que tenemos acceso a esto de forma gratuita, tanto a la prevención como a la detección, que son estas pruebas rápidas, a la confirmación diagnóstica, también es gratuito, y al tratamiento. Por último, nos queda mucho que hablar. Seguramente tendremos que hacer un nuevo programa sobre VIH y deporte. Me gustaría saber, desde tu perspectiva, cambiando un poquito, yéndonos a la parte deportiva y física, ¿consideras que las personas con VIH les ayuda además también en el tema de salud mental? Porque muchas veces cuando tenemos algo que nos preocupa,
pensamos en, híjole, ¿qué puedo hacer? Y a veces el deporte y la actividad física nos ayudan. ¿Consideras que también las personas que tienen VIH se pueden apoyar un poco en la actividad física y el deporte? Claro, el deporte es esencial para nuestra salud en todos aspectos, en el físico y en el mental, inclusive en el comunitario. Si nosotros pensamos en la definición de salud como este bienestar físico, mental y social, el deporte está en el centro. Para la parte física va a ayudar a que esta condición que se vuelve crónica, como es el VIH, evite complicaciones a largo plazo, en términos de peso, en términos de mantenerse fuerte, entre otros elementos. En la parte mental, pues ayuda a todos a quitar el estrés, a quitar todos los otros elementos que tenemos, no solamente por una condición o una infección, sino que traemos además otra serie de elementos adicionales como seres humanos. Y en la social, pues qué mejor que practicar un deporte para estar dentro de un tejido comunitario que es extraordinariamente relevante para las personas que viven con VIH, pero para la comunidad también. Sí, además recordar que el deporte une al mundo, ¿no? Entre otras cosas. Muchas gracias, doctora Aletze de la Torre Rosas. Ella es directora del CENSIDA, por haber estado aquí con nosotros. Ya vimos las redes sociales en pantalla y le esperamos pronto para seguir hablando sobre este importante tema, VIH, y también con el deporte. Muchas gracias, doctora. Gracias. Y ahora los quiero invitar a que veamos esto que nos compartió mi compañera Cintia Ibarra sobre deportistas que han luchado contra el VIH y que han ayudado a romper los estigmas justamente en el deporte. Hoy recordamos a deportistas que enfrentaron el VIH y que en muchos casos ayudaron a quitar los estigmas que tiene la sociedad sobre esta enfermedad. Greg Louganis, leyenda de los clavados, entre los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984 y Seúl 1988, conquistó 4 oros olímpicos, así como una plata en Montreal 1976. Además de 5 campeonatos mundiales, es conocido como el mejor clavadista estadounidense. En 1994 anunció ser gay y portador de VIH. Su autobiografía fue publicada un año después, titulada Rompiendo la Superficie, donde reveló haber sufrido abusos de una pareja y lo complejo que fue para él enterarse de esta enfermedad. Perdió la mayoría de sus patrocinadores con la excepción de Speedo, y en 1997 contaron su historia en una película con el mismo título del libro. Gareth Thomas, una leyenda del rugby galés, el primero en llegar a los 100 partidos con su selección, con quienes conquistó el 6 Naciones de 2005. También ganó la Copa de Campeones, la Champions del rugby, con el Stade Toulousain, entre otros logros. En 2009 se convirtió en el primer jugador de su deporte que hizo pública su preferencia sexual, y en 2019 anunció que era portador del VIH. Al día siguiente participó en un Ironman. Ahora tiene 49 años y ha sido analista de rugby en televisión. G. Wallace, gimnasta australiano que ahora tiene 44 años. Llegó a ser campeón del mundo y plata olímpica en Sydney 2000, en la prueba del trampolín donde marcó un récord olímpico. Desde 2005 hizo pública su homosexualidad y se convirtió en un ícono de la comunidad gay. Compitió hasta el 2007 y luego llegó a formar parte del Circo del Sol. En 2023, en una carta publicada en un medio, anunció ser portador del VIH. Actualmente realiza labores de entrenador. Tim Richmond, piloto norteamericano de NASCAR, quien llegó a conseguir 13 victorias del circuito popular y su figura inspiró al personaje interpretado por Tom Cruise en Días de Trueno, en 1986 fue diagnosticado con SIDA. Aunque Richmond no lo hizo público y volvió a competir con buenos resultados, falleció a los 34 años por problemas de salud y fue cuando se reveló que padecía esta enfermedad. Michael Westphal, tenista alemán, reconocido por su papel en la Copa Davis y en los Juegos Olímpicos de 1984, donde llegó a cuartos de final, murió a los 26 años. Posteriormente se supo que fue debido al VIH. Tiempo después, su entonces novia se casó con el también tenista Michael Stich, y ambos fundaron una asociación para luchar contra el SIDA en su nombre. El Día Mundial del SIDA tiene el objetivo de apoyar a aquellas personas que sufren esta enfermedad, recordar a las que fallecieron por sus consecuencias y los que aún mantienen la batalla. Para Canal 14, Cintia Ibarra.
Deportistas que sin duda han ayudado muchísimo a las personas con VIH. Y ahora me da muchísimo gusto saludar a través de esta videollamada a Miguel Ángel Villaseñor. Él es nutriólogo y especialista en suplementación funcional, rehabilitación intestinal. Cuenta con un diplomado en nutrición en enfermedades inflamatorias e inmunológicas y es una persona con VIH. Miguel Ángel, muchas gracias por estar este día con nosotros. Cuéntanos un poco sobre tu historia con el VIH. ¿Desde cuándo tienes justamente este virus? Gracias por la invitación. Pues mira, yo acabo de cumplir ya 17 años viviendo con VIH. En el septiembre del 2006 fue cuando me dieron el diagnóstico. En un inicio pues fue bastante difícil a nivel emocional, pero la realidad es que hoy en día, es parte de mi vida, no es algo que me afecte. Hago mi vida como cualquier otra persona que no tiene VIH, es decir, he aprendido a vivir de esta manera, tomando los medicamentos, cuidándome, tomando precauciones. En realidad no es un tema que en la actualidad me afecte en términos emocionales y mucho menos en términos de salud. He aprendido ahora sí que a convivir con el virus y con esta situación. Y que justo lo que hace ratito nos decía la doctora, que con un tratamiento que se lleve al pie de la letra, no hay ningún tipo de problema y la vida puede ser totalmente normal y hay que acostumbrarnos y justamente abrirnos un poco la mente de que no por ser una persona con VIH, pues la vida tenga que ser diferente a cualquier otra persona, ¿no? ¿Todavía consideras que hay como estos estigmas en la sociedad, Miguel Ángel? Sí, definitivamente los hay. Yo en algún momento los viví en repetidas ocasiones. Actualmente no he tenido una experiencia de discriminación, pero sí conozco gente que las ha vivido, tanto en el medio familiar, social, inclusive en el medio médico, han recibido muestras de discriminación o de agresión por el tema del VIH. Afortunadamente yo ya no lo he vivido y como te decía, no es algo que me afecte. Tampoco voy por la vida presentándome como, claro, hola, soy Miguel Ángel, con VIH. No, o sea, se lo cuento a quien lo considero que lo tiene que saber y hasta ahí, pero sí, sigue habiendo muchos temas de discriminación por esto. Creo que la información. Sí, claro. La parte de las pruebas son importantes y que creo que todos y todas deberíamos hacernos, como ya también decía la doctora, pues una prueba por lo menos una vez al año. Tú al momento que pues piensas que te contagiaste, que adquiriste este virus, ¿cuánto tiempo pasó para que te hicieras la prueba? Porque también de eso pues creo que va a depender pues muchas cosas, ¿no? Porque el tratamiento va a ser mucho más rápido que lo empieces a tener. Claro. Mira, la verdad es que yo empecé con un tema de vías respiratorias, o sea, nada grave. Fue una infección de vías respiratorias, me mandaron un tratamiento, no se quitó, me mandaron otro tratamiento, tampoco se quitó, un tercer tratamiento, disminuyó un poco. Y fue cuando a mi doctora en ese entonces le pareció raro y me pidió mi permiso para hacerme las pruebas. Ahí fue donde yo me di cuenta que había salido positivo y lo que yo entendí en ese momento es que esa fue la primera reacción de mi cuerpo ante el virus, ¿no? Estas afecciones en las vías respiratorias. Posteriormente ya me canalizaron, yo en ese entonces me atendía en el IMSS, me canalizaron a uno de los hospitales, al área de especialidad, donde atendían a pacientes con VIH, y ahí empecé el tratamiento con antirretroviral. Pero este primer cuadro infeccioso, pues la verdad es que pasó en un mes, creo que se quitó. ¿No? El tratamiento lo empecé como 6 meses después. Okay.
pero sí hubo una primera manifestación del virus del VIH, que fue como, pues tanto mi doctora como yo nos dimos cuenta que yo tenía ya el virus. Antes de eso yo no había sentido absolutamente pues nada, ni había manera de darme cuenta. O sea, si no hubiese sido por las pruebas, no hubiese sabido nada al respecto. Sí, por eso es la importancia de las pruebas de cualquier tipo, no solo de VIH. Hay que estarnos revisando constantemente y no hasta que ya tengamos un síntoma, pues justamente ir a ver si somos diabéticos, si somos una persona con VIH, si la enfermedad que ustedes quieran poner sobre la mesa, al final se puede vivir con cualquiera de ellas, pero es importante hacernos la prueba y saber qué es lo que tenemos o si estamos en perfectas condiciones. Miguel Ángel, vamos a hacer una pausa. Al regresar, quiero que me platiques un poco, justamente como nutriólogo, cómo ayudas a las personas con VIH a través de la alimentación, y también eres una persona que hace actividad física, que hace deporte, y que nos expliques también o que nos compartas un poco cómo te ha ayudado la actividad física y el deporte para pues vivir con VIH también como lo has hecho hasta ahora y como lo platicas. Hacemos una pausa y al regresar vamos a seguir platicando contigo aquí en Salud y Deporte. Continuamos en Salud y Deporte platicando sobre VIH y deporte. Vamos a revisar lo que nos escribieron en nuestras redes sociales, @canal 14mx, @soy Jorge Rubio P. La pregunta que les hice hoy: ¿conoces a alguien con VIH? Les dimos 3 opciones, así cierra nuestra encuesta. Sí, el 27%, no el 60%, no estoy seguro, el 13%. Y continuamos platicando con Miguel Ángel Villaseñor. Él es nutriólogo, es una persona con VIH. Te dejaba un poco la pregunta sobre la mesa, Miguel Ángel, sobre cómo ayudas a las personas, pues desde tu profesión, que es la nutrición. Las personas con VIH pues necesitan también tener una buena alimentación. Bueno, no solamente las personas con VIH, todos necesitamos una buena nutrición, pero ¿cómo les ayudas? Claro. Pues mira, la realidad es que no los trato muy diferente a como trato o atiendo a un paciente con diabetes o con cualquier otra patología. La realidad es que me enfoco más en los hábitos, en el estilo de vida, y en cuanto a la alimentación solamente es cuestión de ir detectando o modificando ciertos criterios en su forma de alimentarnos o de alimentarse. No hay una dieta específica para pacientes de VIH. O sea, yo como nutriólogo funcional me enfoco en ir eliminando ciertos alimentos como los alimentos ultraprocesados, porque eso sí inflama mucho al cuerpo. Es decir, un paciente con VIH, su cuerpo ya está inflamado porque su sistema inmune lo está tratando de proteger contra el virus. Entonces ya hay una inflamación que genera el sistema inmune. Entonces, si a esto le sumamos la inflamación que provoca los alimentos ultraprocesados, el tabaco, el alcohol, el estrés, el estilo de vida en general, pues esta inflamación se va incrementando y al final, pues el sistema inmunológico corre más riesgo de debilitarse, pero es en la misma tensión que yo utilizo con pacientes que viven con VIH, a pacientes que viven con diabetes, con hipertensión, con sobrepeso u obesidad. O sea, no hay gran diferencia. Y reitero, o sea, lo que me enfoco es ir eliminando estos factores que en cierto momento sí podrían disminuir o alterar la función del sistema inmunológico y poner al paciente en riesgo. Pero la realidad es que mientras que los pacientes que viven con VIH tomen su medicamento retroviral, hagan ejercicio, se alimenten adecuadamente, frutas, verduras, semillas, aceites vegetales con omega 3, es decir, una alimentación que en general tendríamos que consumir todos, pues no hay ningún problema o riesgo para que el paciente pueda desarrollar una enfermedad. Ahora, por supuesto, si está sometido a niveles de estrés muy, muy fuertes, muy intensos, no duerme, consume sustancias, tabaco, alcohol, por supuesto que el sistema inmunológico se va a deprimir, pero no es tanto por el VIH. Cualquier persona
que mantenga este estilo de vida, en algún momento su sistema inmunológico se va a deprimir y puede generarse o contraer alguna enfermedad. Simplemente es buscar estas situaciones que pudiesen predisponerlo al desarrollo de una enfermedad y evitarlo, ¿no? Entonces, te reitero, es de manera general. Lo que sí las recomendaciones, pues, es hacer ejercicio, suplementarse, cuidar su alimentación, dormir bien, evitar tabaco, evitar alcohol, lo que tendría que hacer cualquier otra persona. Sí, claro. ¿En algún momento te ha llegado justamente alguna persona con VIH y además que esté en tratamiento y diga, ¿sabes qué? Es que creo que no me funciona, pero que a través de este buen plan de nutrición diga, ah, caray, realmente sí estaba funcionando, lo que no estaba funcionando es que yo me estaba alimentando mal, que haya tenido como ese cambio de visión y de decir, digamos que lo malo era yo que me estaba alimentando muy mal? Sí, por supuesto. Atiendo a varios pacientes que viven con VIH y la mayoría de los temas de salud radican en la alimentación o en el estilo de vida. Entonces, claro, como te decía hace un momento, modificando ciertas situaciones o quitando ciertos alimentos, empieza a mejorar pues, la salud o la calidad de la vida de este paciente. Hablabas también de la parte del ejercicio, la actividad física, el deporte. Platícanos, tú cómo te has visto beneficiado, no sé si incluso en el tema de salud mental, que te haya ayudado justamente en el momento que te enteras que tienes VIH o ya digamos a lo largo de estos años que has tenido el virus. ¿Te ha ayudado ejercitarte, te distrae, te hace incluso pues, no tener tanto estrés y dejar de pensar en que justamente pues, el VIH ahí está? Sí, por supuesto. Bueno, en realidad yo siempre he hecho actividad física, no la hago como un atleta de alto rendimiento, pero sí desde hace muchos años siempre he hecho actividad. Me gusta hacer calistenia. Ando en bici por toda la ciudad, a veces me voy a Ciudad Universitaria los fines de semana, de vez en cuando hago pesas, además también doy masajes terapéuticos donde pues implica mucho el esfuerzo físico, la actividad física. Los beneficios que he obtenido a nivel emocional, como tú lo mencionaste, pues son muchísimos. En lo personal yo soy una persona que puede ser aprensiva, entonces el hacer actividad física para mí me libera de esa tensión, de ese estrés, me relaja, me ayuda a dormir mucho mejor. Además, la actividad física estimula también al sistema inmunológico para que pueda trabajar de manera adecuada. Claro, siempre y cuando sea en la proporción correcta, porque si empiezas a hacer ejercicio de más o te sobrelimitas, obviamente, pues el sistema inmunológico va a provocar la reacción contraria, se va a deprimir porque te estás cansando, te estás agotando. Pero con cierta actividad física de manera habitual, de hecho la OMS recomienda hacer 150 minutos de actividad física de moderada a intensa a la semana. Ajá. Estamos hablando que más o menos 30 minutos durante 5 días, que es lo que recomienda la OMS. Y con esto ya tu cuerpo pues obtiene muchísimos beneficios y por supuesto el sistema inmunológico ya va a estar estimulado para que pueda fortalecerse y todas las células inmunes puedan trabajar de mejor manera. Por supuesto que no pasa tampoco absolutamente nada si la actividad física la incrementas tanto en tiempo como en intensidad. Uh-huh. El cuerpo tiene la capacidad de adaptarse a estos estímulos. Entonces sí es bien importante hacer actividad física con o sin VIH, con o sin diabetes. Es decir, todos tendríamos que hacer actividad física como estilo de vida y, por supuesto, para mantener una calidad de vida a lo largo de lo que tengamos que vivir. Sí, aquí lo hemos comentado muchas veces, que debería ser como, casi como respirar, igual de importante, como no se te olvida respirar, no se te olvida comer, pues debería ser igual de importante hacer actividad física o algún deporte como parte del día a día, ¿no? Porque eso pues nos quitaría de estos lugares nada honrosos de obesidad
infantil incluso o de adultos a nivel mundial que estamos pues muy mal, de los primeros lugares, si no es que el primero todavía. Entonces necesitamos justamente cambiar todo el chip en muchas cosas, incluso en personas con VIH. Es difícil, Miguel Ángel, ser una persona con VIH y vivir en este México que a veces cuestiona y critica y juzga demasiado y sin información. Híjole, creo que la sociedad tiene más apertura a estos temas. Creo que en cierto sentido, como te decía, sigue habiendo estigma, puede haber discriminación, pero la realidad es que hay más apertura y creo que esta parte de... Recordemos que el tema del VIH está muy ligado a la comunidad gay o a la comunidad homosexual. Uh-huh. Entonces, en la medida que la comunidad LGBT se ha aperturado ante la sociedad, el tema del VIH también se ha aperturado. La gente está más abierta a recibir información del VIH. Yo en lo personal, la mayoría de mis amigos y de mis conocidos vivimos con VIH. Sus familias lo saben, nuestros amigos lo saben, la gente cercana a nosotros lo saben y nos aceptan y nos apoyan. Pero también conozco muchos casos en donde la misma familia, los mismos amigos en los trabajos los han rechazado. Claro. Entonces, sí hay apertura, pero pues sigue habiendo esa desinformación, esa ignorancia y pues esa discriminación. Pero como lo puede haber con cualquier otro tema, si no es por demeritar el tema del VIH y la homosexualidad. O sea, necesitamos que haya más información y más apertura en muchos otros temas, claro, pero específicamente también en el VIH, y sobre todo porque es un tema de salud pública. Claro. Miguel Ángel, ya para terminar nos queda 30 segunditos. ¿Consideras que personajes como en su momento el basquetbolista Magic Johnson, que es como una de las figuras importantes que alzó la voz y dijo que era una persona con VIH, ayuda justamente a toda esta comunidad para ir eliminando un poco los estigmas que se tienen no solo en México, sino en todo el mundo? Sí, por supuesto. En la medida que las personas sean reconocidas o no, se abran ante la sociedad, pues dan muestras de que existimos, de que estamos presentes y que necesitamos ese apoyo y esa ayuda. Y también creo que pues da la pauta para que la gente genere más conciencia de que cualquiera está pues expuesto a contraer el virus y a vivir con VIH. No es exclusivo de sexoservidores o sexoservidoras, no es exclusivo de gays, sino madres de familia, hermanos, papás, tías, abuelos, o sea, cualquier persona puede estar expuesta al virus, como cuando estamos expuestos al virus de la gripe o a COVID. Claro, sí. Las circunstancias son diferentes, pero cualquiera podemos estar expuestos. Miguel Ángel Villaseñor, te agradezco mucho que nos hayas compartido pues tu historia, tus comentarios acerca del VIH. De verdad lo valoramos muchísimo porque justamente es lo que se busca, quitar estos estigmas y aprender a vivir y a convivir con el VIH a nivel global. Te agradecemos mucho por haber estado con nosotros. Rápidamente, tus redes sociales, ¿dónde te puede encontrar la gente por alguna consulta de nutrición que quieran? Sí, en Instagram, híjole, siempre se me olvida. Ahí están en pantalla. Perfectísimo, gracias. Ahí están. Sí, porque siempre los olvido. Pero si no, también vía telefónica, mi WhatsApp 5529-514121, con mucho gusto para cuestiones de nutrición, independientemente de la situación del padecimiento, pero también puedo atender y atiendo a pacientes que viven con VIH. Perfecto. Miguel Ángel Villaseñor, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Salud y Deporte. No, les agradezco mucho. Bueno, ahí está este gran testimonio de Miguel Ángel. Y bueno, ya vamos a terminar casi el programa. Hoy vamos con las recomendaciones. Hoy nos brincamos un poquito el libro y nos vamos directamente a la película. Y como ya lo comentó Cintia Ibarra al inicio del programa,
en una de las cápsulas que veíamos, el filme Breaking the Surface de Greg Lougain's Story, así se llama la película, narra la historia de cómo llegó a ser clavadista olímpico, su homosexualidad y cómo se contagió y se convirtió en una persona con VIH. Es una película biográfica que ustedes pueden buscar y también va a abrir un poco el panorama sobre pues, las personas con VIH. Y ahora, como cada semana, me da mucho gusto saludar en la redacción de Canal 14 a mi compañero Rodrigo Rojas, quien nos trae la agenda deportiva para este fin de semana. Rodrigo, ¿cómo estás? Hola Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte desde la redacción de Deportes para platicar sobre los próximos eventos imperdibles para estos días. Y es que vamos a tener mucha actividad en el fútbol, porque este fin de semana se definirán los 4 semifinalistas de la Apertura 2023. El día sábado serán los primeros 2 juegos de vuelta de los cuartos de final entre América y León a las 7 de la noche en el Estadio Azteca y Monterrey contra Atlético de San Luis a las 9:10 en el Estadio Gigante de Acero. Un día más tarde, el domingo, el partido más interesante, sin duda, Pumas contra Chivas en Ciudad Universitaria a las 6 de la tarde y Tigres recibirá a Puebla a las 8:10. Y vamos a continuar platicando sobre el fútbol, pero ahora en la rama femenil, porque la selección mexicana tendrá actividad en las eliminatorias de la Copa Oro en la jornada número 4 este viernes a las 6 de la tarde cuando visiten a la selección de Puerto Rico. Hay que recordar que en este grupo que comparten con Trinidad y Tobago marchan como líderes invictas con 2 victorias al momento. Y viajamos hasta Indonesia para conocer a los medallistas, a los finalistas de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA. Y es que este viernes a las 6 de la mañana, tiempo del centro de México, jugarán por el tercer lugar la selección de Argentina contra la selección africana de Mali, que eliminó al tricolor en octavos de final. Y la gran final será el día sábado, en el mismo horario, a las 6 de la mañana, entre Alemania y Francia. Los teutones, que tienen un subcampeonato, y los franceses, que quieren levantar su segunda corona tras hacerlo en el 2001. Y vamos a cambiar de deporte para finalizar con la NFL y la semana 13. Yo les recomiendo 3 partidos, empezando el día domingo a las 3:25 de la tarde, cuando se enfrenten las Águilas de Filadelfia, el equipo con mejor marca de la temporada, con 10 victorias y únicamente una derrota, contra los 49 de San Francisco, otro de los grandes candidatos en esta liga nacional. Además, en la noche a las 7:20, los empacadores de Green Bay jugarán contra el imperdible siempre Pat Mahomes y sus Jefes de Kansas City. Y ya para cerrar, el lunes por la noche, también a las 7:15, jugarán los Jaguares de Jacksonville, que también han impresionado en este 2023, contra los Bengalíes de Cincinnati, ya sin Joe Burrow, su quarterback estrella, que fue operado hace unos días de la muñeca. Estos son los eventos deportivos más destacados para estos días, Jorge. Yo regreso contigo y nos vemos la siguiente semana. De esta forma llegamos al final de Salud y Deporte. Muchas gracias por vernos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @Canal14MX, @Soy Jorge Rubio P. Nos vemos la próxima semana.